desarrollando la Unión Industrial Paraguaya en conmemoración de sus 85 años de vida institucional, con el apoyo vital de la Fundación CEPROCAL y la Organización Internacional del Trabajo. Hoy, el último capítulo de este ciclo que lo venimos desarrollando realmente con panelistas de primer nivel, invitados de lujo realmente en este ciclo de conferencias. Una iniciativa que se desarrolla en una modalidad 100% virtual y orientada a un sector preponderante para el desarrollo nacional, el sector empresarial, que por supuesto como activo protagonista debe y necesita estar permanentemente actualizado para hacer frente a los innumerables desafíos que se presentan en este escenario, por supuesto, lo que conlleva también el gremialismo en su conjunto. En este sentido, es importante resaltar el gran acompañamiento que está realizando la Organización Internacional del Trabajo en este y otros múltiples temas que viene trabajando para el desarrollo nacional. Y es momento de arrancar la presentación del día de hoy. Nuestro invitado de lujo ya se encuentra conectado y agradeciéndoles a todos la participación. Les quiero comentar que ya nos acompañan para moderar este panel el señor presidente de la Unión Industrial Paraguaya, el señor Enrique Duarte, y también el señor Carlos Mateo Valmelli, asesor de nuestra institución. Ellos están más que listos aquí en la Unión Industrial Paraguaya, desde este lugar donde estamos iniciando esta transmisión. Ellos están más que listos para presentarnos al panelista del día de hoy. Buenas tardes, queridos amigos. En el marco de los festejos por el 85 aniversario de la Unión Industrial Paraguaya, venimos en este ciclo de conferencias magistrales organizados por la Unión Industrial, por la Fundación Centro Paraguayo de Productividad y Calidad y por la Organización Internacional del Trabajo. Este ciclo de conferencias tiene la finalidad de poder colocar a disposición de toda la dirigencia gremial, de la dirigencia empresarial paraguaya y de todos aquellos quienes acuden día a día a la UIP a poder tener una visión diferente de lo que hoy nos depara el mundo, todos los desafíos post-pandémicos, y teniendo mediante una visión renovada poder generar el aprendizaje necesario. Para nosotros contar con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo es un honor de esta organización presente en más de 187 países y que promueve la relación y la buena relación entre el sector laboral y el sector empleador. Nosotros tenemos ya una trayectoria importante con la Organización Internacional del Trabajo en proyectos como Mi Pyme Cumple, Centro de Promoción y Formalización de Empresas, y una relación permanente en cuanto al asesoramiento de lo que son las relaciones entre los sectores obreros y de empleadores. Es un placer para nosotros tener tan ilustre figura, tan destacada figura, hermano del Paraguay. Los colombianos y los paraguayos somos hermanos. Así es que agradezco por este medio la presencia doctor Álvaro Uribe en este seminario. Bueno, muy buenas tardes al presidente Álvaro Uribe, a todos los que nos están escuchando, al presidente de la UIP, Enrique Duarte. Me han encomendado una tarea muy difícil, presentar a un hombre que no necesita presentación. Álvaro Uribe Vélez es una figura que ha trascendido Colombia, es el político colombiano, el estadista colombiano que ha tenido una proyección continental. Es un hombre de una larga trayectoria, formado en Derecho, doctor en Derecho,
Además de eso, realizó curso de posgrado en Harvard y al mismo tiempo enseñó en Oxford, en Inglaterra, cuando, si yo mal no recuerdo, abandonó una tutoría que estaba haciendo allí para volver de nuevo a involucrarse a la política. Dije en un principio que es extremadamente complejo presentar a un hombre de la complejidad y la trascendencia de Álvaro Uribe, un luchador, un político de convicción, algo hoy ausente en el escenario de la política mundial. Los políticos que siguen creyendo en su idea, que actúan porque tienen convicción. Eso es Álvaro Uribe, un hombre que después de haber realizado una gran presidencia en Colombia, sigue bregando, sigue luchando por lo que él considera que son sus valores y por lo que él considera que es la mejor manera de defender a su país y de defender a su pueblo. El presidente Uribe es de los hombres que se ha alimentado del árbol de la eternidad, y quien se alimenta del árbol de la eternidad lo hace sin inmunidad. Un hombre que está convocado por la historia a ser eterno, tendrá gente que lo refute y gente que lo admire. Pero Uribe siempre estará ahí. La imagen del luchador, la imagen del hombre, como decía Bertolt Brecht, decía, hay hombres que luchan un día, son buenos. Hay hombres que luchan 2 días, esos son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Uribe es un imprescindible para la política colombiana. Álvaro Uribe Vélez es un imprescindible para el debate ideológico en América Latina. Álvaro Uribe es un imprescindible para la defensa de la libertad, la promoción de los derechos humanos y la justicia en los países latinoamericanos. Presidente, tiene usted la palabra. Quiero saludarlo respetuosamente. Muchísimas gracias a don Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial de Paraguay, a mi buen amigo, ese humanista, Carlos Mateo Valmeli, a todos los asistentes. Estoy inmensamente agradecido por esta invitación. Los felicito en este aniversario 85 de un gremio tan importante, no solamente para Paraguay, sino para el continente. No puedo dejar de mencionar la hermandad de nuestros 2 países. Por la época en que ustedes se independizaban como integrantes del Virreinato del Río de la Plata, mi país también se independizaba como integrante del Virreinato de la Nueva Granada. Aquella guerra de la Triple Alianza que amenazó gravemente a la nación paraguaya. Yo me siento muy orgulloso que en aquellos años, entre 1864 y 1870, Colombia produjo una ley para que cualquier paraguayo que tuviera que salir de su país por esa guerra y pisara territorio colombiano fuera considerado ciudadano de Colombia. Hay una larga hermandad. En esta lucha no faltan los avatares y las dificultades, queridos asistentes. Yo he manejado mi vida política con absoluta transparencia. Aquí le digo todos los días a los jóvenes que han manejado los recursos del Estado de manera cristalina, pura, además con austeridad. Y ahora he tenido que llevar un proceso judicial por defender mi reputación frente a las acusaciones de las personas vinculadas al grupo terrorista FARC. Agradezco mucho esta invitación que ustedes me hacen en este momento de otra lucha de mi vida. Y por supuesto, en este tema que habíamos hablado con doña María José y con el doctor Mateo Valmeli, de los riesgos para la democracia en América Latina, me parece de la mayor importancia que 2 moderadores tan importantes como los que nos presiden esta tarde, el presidente de la Unión Industrial y Carlos Mateo Valmeli, sean los que vayan llevando este conversatorio, y con mucho gusto me iré refiriendo a los temas que me han planteado. He preparado un bosquejo
con mi experiencia en Colombia, los riesgos que veo hoy en Colombia, lo que veo en Venezuela, en el Perú, lo que veo en Chile, en Argentina, las diferentes versiones del socialismo siglo XXI, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, el tema de la responsabilidad social como un presupuesto fundamental para poder tener espejos de éxito en la defensa de la democracia. Pero son ustedes, ingeniero Enrique Duarte y doctor Palmelli, quienes van a llevar este conversatorio. Muy agradecido. Una revisión muy rápida, citando algunos casos de la evolución que está teniendo la política latinoamericana. A usted siempre se lo acusa de ser extremadamente conservador, pero viendo su obra de gobierno y leyendo su libro y hablando con usted, yo tuve el privilegio de hablar muchas veces con usted. Usted acaba de mencionar un concepto que es muy importante, que es la responsabilidad social. ¿Cómo entiende usted el término responsabilidad social y cómo debe entender la política y cómo debe entender el empresariado una economía en donde exista una responsabilidad social? Y le digo esto porque se piensa que solamente los movimientos, digamos, que tengan un sello de izquierda son los que se preocupan de la responsabilidad social. Sin embargo, su gobierno tuvo un crecimiento económico en donde hubo una efectiva distribución y mejora de los ingresos de la gente en Colombia. ¿Cómo se entiende la responsabilidad social? Yo veo, primero voy a dividir esta pregunta en dos respuestas. Primero, una síntesis que la haré muy rápido, apenas con titulares, de lo que dirigía mi acción de gobierno en Colombia, y después un tema muy específico, muy corto, de responsabilidad social, para dar tiempo a todas las inquietudes de ustedes. Cuando aspiraba a la presidencia de Colombia, aparecían unas publicaciones que decían que la economía mejor manejada de América Latina en el siglo pasado había sido la colombiana. Sin hiperinflación. Nunca hubo problema de pagos aquí. Colombia nunca incurrió en el default. Pero además tuvimos la más extensa democracia. Los mexicanos hablaban de, se fue la pantalla, no veo al doctor Duarte, al doctor Palmelli, ayúdanos, allá los ingenieros. La democracia, los mexicanos se ufanaban de haber tenido apenas 12 años de interrupción democrática. En Colombia escasamente hubo 4. Y yo me preguntaba, entonces, ¿por qué tenemos 51% de pobreza? ¿Por qué 4 millones de colombianos han salido al extranjero? ¿Por qué los estudiantes se quieren ir de Colombia sin tiquete de regreso? Y encontraba un círculo vicioso. Más violencia, menos inversión, más pobreza. Nosotros, sin haber dejado el país convertido en una maravilla, lo cambiamos por un círculo virtuoso. Más seguridad, más inversión, más cohesión social, más seguridad, más inversión, más cohesión social. Y tuvimos buenos resultados en todo, sin que Colombia hubiera quedado convertido en un paraíso. Yo creo muchísimo en lo siguiente: una economía segura. La seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Pero eso va vinculado con el emprendimiento privado y con la política social. El emprendimiento privado y la política social son dos elementos mutuamente dependientes. Lo único que permite una política social sostenida en el tiempo es el emprendimiento privado. Y lo único que garantiza una legitimidad en el largo plazo del emprendimiento privado es el avance de la política social. Y esa mutua implicación, ¿cómo se relaciona con la seguridad? La seguridad es fundamental, es un valor democrático y una fuente de recursos. La seguridad no es de derecha, no es de izquierda. Es un imperativo de convivencia. Y he dividido la seguridad en 3 subcategorías: la seguridad física, la seguridad jurídica y la seguridad política. A mí me decían, bueno, ¿pero qué es seguridad política? Yo contestaba, mientras los venezolanos despiertan
pensando cuál será la empresa que hoy va a expropiar el presidente Chávez, los colombianos despiertan oyendo un gobierno que invita a que haya más inversión privada. O sea que es muy importante la seguridad física, la jurídica y también la política. Y muy importante, el emprendimiento privado, la política social. En el marco de un Estado austero, un Estado reducido en lo burocrático, pero expansivo en lo social, con absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos y con una gran interacción entre la democracia representativa y la democracia participativa. Yo creo que ese es un modelo institucional democrático bien importante. La responsabilidad social está ahí ubicada en lo que yo llamo la cohesión social. Yo he sido un defensor de frente en todos los momentos de mi vida política de la empresa privada. Uno de los problemas que he visto en América Latina es que la clase política es vergonzante en la defensa de la empresa privada. Pero he advertido con claridad que yo defiendo la empresa privada, no como un fin, sino como un medio para construir cohesión social. Y esa construcción es lo que yo llamo la responsabilidad social. Una economía permanente, con reducción, con eliminación de la pobreza absoluta, con aceleración de la disminución de la pobreza monetaria y al mismo tiempo con mejoramiento de los índices de distribución, del coeficiente Gini de distribución. Y eso me lleva a otro tema de gran importancia, que es, queridos amigos, el modelo social. El modelo social en nuestro esquema es un modelo social no de odio de clases, sino de economía fraterna. Y en la medida que lo que es la prédica vaya de la mano de la práctica, entonces se va cumpliendo con la responsabilidad social. Por ejemplo, hace 3 años, cuando fuimos a elegir al presidente Iván Duque, yo le dije a los colombianos que necesitábamos menos impuestos para las empresas, menos gasto público burocrático, más inversión social, mejores condiciones para los trabajadores. Efectivamente, Colombia ha reducido los impuestos. Hoy, después de la pandemia, o en esta etapa ya donde la pandemia es menos agresiva, más manejable, se ve un gran rebote en la economía colombiana, estimulado por una política tributaria bastante equitativa, bastante razonable. Y una de mis últimas acciones como integrante del Congreso colombiano fue el proyecto convertido en ley de la República que disminuye la jornada de trabajo de 48 a 42 horas sin afectar los ingresos de los trabajadores, buscando también productividad. Entonces ahí combinamos cómo apoyamos el emprendimiento, cómo apoyamos las políticas sociales. Concluyo este segmento con lo siguiente. En América Latina no nos basta con quejarnos de la violencia. Ustedes la han sufrido. Y a mí sí que me ha dolido en estos días saber lo que ha pasado con este terrorista de la FARC, responsable del asesinato, que participaron en ese secuestro y asesinato de la señora Cubas. Eso sí que me ha dolido. Yo he sido un combatiente contra eso en Colombia y por eso tengo tantas dificultades que las llevo con tranquilidad. Entonces, al revisar estos temas he dicho, no basta hablar de lo que queremos, la seguridad, la inversión, la política social. No basta criticar los esquemas de socialismo siglo XXI en sus diferentes vertientes. Hay que proponer espejos. Los países que estamos por la vía democrática, que la queremos preservar, tenemos que demostrar que somos capaces de tener mejores desempeños que los países del socialismo siglo XXI. Y esos desempeños hoy hay que medirlos en inversión, en seguridad, en avance social medido con unas métricas muy claras, también en políticas ambientales y fundamentalmente, si ustedes me preguntaran, 2 expresiones de responsabilidad social hoy en un Estado, una política de juventud y una política ambiental. Nosotros en el Partido para la Política de Juventud la hemos dividido en 3 veces la letra E: educación, empleo y emprendimiento, pero no voy a entrar en esos desarrollos. Esto es para poder tener autoridad y éxito a fin de combatir los socialismos del siglo XXI y sacar adelante nuestras democracias.
necesitamos mostrar resultados de responsabilidad social. En el continente, muchos países están cayendo o han caído en el socialismo siglo XXI porque ha faltado en el ejercicio democrático responsabilidad social. Sin ninguna duda, estamos inmersos en un continente en donde el denominado socialismo del siglo XXI nos tiene atrapados. No a la clase empresarial, pero sí a la clase política. Estoy de acuerdo con usted de que debemos pelear con otro tipo de armas contra ese tipo de amenazas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros desde el sector privado? Cuando la agenda populista respecto a lo social está liderada por estos sectores más radicales. ¿Qué podemos hacer desde el sector privado? ¿Qué podemos hacer de los empresarios? ¿Cómo podemos ayudar a lograr esa línea para mantenernos fuera de lo que es, de caer en esa agenda política que esta gente impone? Porque son agendas basadas sobre todo en mucha pasividad, teniendo mucho tiempo. Ellos no manejan un cronograma único, están permanentemente con mucha paciencia esperando los resultados. Y sin embargo, la economía es dinámica, la economía requiere acciones rápidas. Entonces, ¿qué consejo nos daría, verdad, a nosotros? Porque hoy en día, en Sudamérica sobre todo, somos muy pocos los que estamos en este momento aún no dentro de esos problemas causados por ese socialismo, por ese Foro de San Paulo, qué sé yo, con todas las denominaciones que queramos, que no busca, sin ninguna duda, no busca ni la paz ni la equidad social, busca imponer un sistema político. Señor presidente Duarte de la Unión Industrial de Paraguay, qué tema tan difícil el que me ha propuesto. Porque hay muchos partidos democráticos que ni defienden la empresa privada abiertamente, a pesar de que están convencidos de la empresa privada, les da miedo el populismo, les da miedo enfrentar al populismo y tampoco tienen audacia para sacar adelante programas sociales. Yo creo que a nosotros nos toca la crítica y el ejemplo, la crítica y la acción. Por ejemplo, a mí me dicen, bueno, pero es que Nicaragua no es expropiado. En efecto, a Nicaragua llegaron muchos empresarios y de aquí de Colombia invirtieron. Ortega les decía, ustedes entran aquí y ganen plata, no intervengan en política. Pero hoy la economía está muy mal, porque en un país donde no hay instituciones democráticas, donde se acaban las libertades y la democracia, finalmente, por un arte que muchas veces uno no alcanza a explicar, se deteriora la economía y se deteriora el tejido social. Hay países nuestros donde gobiernos y empresa privada han hecho procesos de ajustes y se han olvidado de los sectores sociales. Y al olvidarse de los sectores sociales han sido derrotados. No quiero mencionar países con nombre propio por respeto a todos los países del continente. Entonces, tenemos que ser pedagogos. Yo le digo a la juventud colombiana, a ver, cuando Chávez empezó Venezuela tenía 40% de pobreza, hoy tiene 94%. Había una gran actividad minera, exploratoria, y al mismo tiempo una gran actividad de producción de alimentos, etcétera, etcétera. Hoy es una economía venida a menos. Y entonces les recuerdo una anécdota que viví con el presidente Chávez. Alguna vez me dijo en el aeropuerto de Santa Marta, la ciudad donde murió el libertador Bolívar, que lo llevara de la Quinta de San Pedro, donde murió el libertador, al aeropuerto, y lo conduje un vehículo. Él iba de pasajero, lo llevé. Atrás iba nuestra canciller de la época, Carolina Barco, a quien le dije, aborda este vehículo en la banca de atrás, porque tienes que ser testigo de estas conversaciones. El presidente Chávez me dijo, Uribe, ¿qué opinas de mi política social?
Le dije, presidente, es buena, las misiones suyas son buenas. Yo no conozco en detalle, pero me parece que es muy acertado el camino en un país rico como Venezuela de hacer política social. Y como me dio confianza, le dije, ¿me permite hacerle un comentario? Y me dijo, claro, Uribe, si usted quiere, presidente Chávez, mantener una política social en ascenso, en profundización, no acabe la empresa privada. Me dijo, tenemos petróleo y gas, no necesitamos la empresa privada. Le dije, no te alcanza. Lo único que te da en el largo plazo recursos para una política social sostenible es la empresa privada. Y por supuesto, ese por el lado de la crítica, de la pedagogía crítica, pero también la pedagogía de la acción. Por ejemplo, el partido nuestro tiene que salir ahora a reclamar en un proceso bien difícil de Colombia. Nosotros bajamos los impuestos de las empresas, pero hemos dado universidad gratuita a 695,000 colombianos. Nosotros bajamos los impuestos de las empresas, pero hemos reducido la jornada de trabajo de 48 a 42 horas. Entonces, hay que tener mucha audacia y también saber definir unas líneas rojas. Hace pocos días discutiendo un análisis bien importante con ciudadanos de Chile, en un momento tan difícil como el de la constituyente. Me decían, bueno, pero así aquí la constituyente donde hay un predominio neocomunista pueda triunfar, no creemos que vaya a haber expropiaciones masivas. Les digo, cuidado, esa no es la defensa. Nada nos ganamos con tener empresa privada no expropiada, pero con tantas regulaciones y con una carga tal de impuestos que la vuelvan inoperante. Y si la empresa privada la vuelven inoperante, entonces es como no tenerla, es exponerla a que se desacredite, porque una empresa privada inoperante estanca el avance social de cualquier país. Y lo único que legitima a una empresa privada es que sea operante y contribuya al avance social de ese país. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener nuestra propia agenda social, en armonía con la empresa privada y no entrar en la agenda social extremo izquierdista. Que diría yo, si en la agenda de ellos está excesivos impuestos, en la nuestra no, moderados. Si en la agenda de ellas está un Estado burocrático enorme, en la agenda nuestra no. En la agenda nuestra está un Estado burocrático pequeño, austero, magro. Un Estado burocrático, además, con total transparencia y que haya más Estado social. Si en la agenda de ellos está que toda la salud tiene que ser estatal, en la nuestra pues puede ser no, señores. Nosotros no aceptamos esos monopolios estatales. Nosotros aceptamos que haya participación privada, solidaria, participación pública, todo con solidaridad. Nosotros tenemos que definir la agenda social. Si en la agenda de ellos está, por ejemplo, adoctrinar a los jóvenes hacia lo que yo llamo los neocomunismos, en la agenda nuestra lo que está es orientarlos con la educación, el empleo y el emprendimiento a que fundamentalmente tengan los conocimientos relevantes, apoyarlos con crédito, apoyarlos con recursos de capital semilla para que sean emprendedores. Esa pregunta que usted me ha hecho es una pregunta muy difícil, estimado ingeniero Enrique Duarte, porque ¿cómo tenemos una agenda social importante, una agenda social que sea capaz de producir resultados y al mismo tiempo la diferenciamos de los neocomunistas? Yo vivo en el área rural de Medellín. En la ciudad de Medellín hay una empresa que se llama la Compañía de Empaques. En el pasado tuvo una organización sindical muy comunista, muy radical. Y un gerente muy inteligente fue reorientando la empresa y lograron pasarla del odio de clases a la economía fraterna. Y hoy, por ejemplo, casi todos los procesos productivos de esa empresa se hacen en contratación con la organización de los trabajadores. Y el resultado ha sido estupendo. Le va bien a la empresa, le va bien a los trabajadores y hay una gran armonía, ingeniero Duarte. Esos casos son los casos que yo llamo, que yo le pondría el nombre de su pregunta. Son los casos de una agenda social, empresarial, que pueda distinguirse
de la agenda social del fracaso neocomunista. Que la agenda social nuestra tiene que ser una agenda que cree bienestar, que dé mucho estímulo empresarial y muy buen resultado social. La agenda neocomunista, como la de Venezuela, termina destruyendo las empresas y anulando las posibilidades de bienestar colectivo. Denme volumen, por favor, que no oigo al doctor Valmeli. Bueno. Ya sí. Ya, bueno. Ya, presidente. ya lo oigo. Sí. A ver, usted llega a la presidencia en un país en donde existía una continuidad macroeconómica e institucional. Usted llega, descubre que eso no es suficiente, un nivel de pobreza, 51% de los colombianos en situación de pobreza. Entiende que su gobierno tiene que encarar, ponerle el acento en lo social. Y al mismo tiempo, usted nos dice que la fórmula, que es un dilema complicado de implementar, por eso queremos escuchar su experiencia, es la reducción del Estado en lo administrativo, en lo burocrático, en la grasa que tiene la administración pública, en las corruptelas, con transparencia, como lo decía, pero sin embargo reducir el costo administrativo del Estado, pero ampliar el Estado en su faceta social. Eso es muy complicado porque tocar el Estado en el área burocrática, administrativa, muchas veces implica afectar muchos intereses políticos de un establishment establecido. ¿Cómo lo hizo usted? ¿Cómo hizo Colombia, el gobierno Uribe, para reducir, transparentar, racionalizar la burocracia y al mismo tiempo poner el acento en la política social? Yo tuve la ventaja, doctor Valmeli, de contar con un antecedente que me daba credibilidad a la propuesta. Cuando fui gobernador de mi departamento de Antioquia por 3 años, yo reduje la burocracia de 17.000 personas a 5.000, pero creé 103.000 cupos escolares, no en escuelas públicas, que a las hay muchas, sino con colegios privados, religiosos, etcétera, pero el Estado pagaba el 100%. Pavimenté 1.000 kilómetros de carretera en ese departamento. Financié la instalación de unos 60 bancos cooperativos, etcétera. Entonces, cuando yo avanzaba hacia la presidencia, contaba cómo habíamos reducido el Estado burocrático, pero con esa reducción habíamos financiado una gran ampliación del Estado social. En la presidencia de la República, nosotros hicimos una reforma administrativa que ahorró 1.5% recurrente del presupuesto, del PIB. Imagínese usted. Entonces, para cerrar entidades innecesarias, protegíamos del despido a la madre cabeza de familia, a la persona próxima a jubilarse, respetábamos la expectativa de jubilación y protegíamos también al discapacitado. Eso se llamaba el retén social. Pero también estábamos mostrando resultados sociales. Por ejemplo, Colombia había tomado en la administración Pastrana un ejemplo de México y de la bolsa de cola del Brasil. Y yo recibí 220.000 familias en eso. Al terminar el gobierno teníamos 2.800.000. Colombia tiene un instituto de formación técnica excelente. Cuando yo llegué, capacitaba en capacitaciones cortas a 1.150.000 colombianos por año. Cuando terminé le llegaba a 8 millones por año. En cursos, en grados tecnológicos intermedios, tenía 40.000 matriculados. Cuando yo terminé, 500.000. O sea, eso no tiene más camino que teoría y práctica. Teoría y práctica, doctor Valmeli. A mí me ayudó el antecedente de lo que había hecho en la gobernación de Antioquia. Pero indudablemente eso tiene mucha oposición, mucha oposición. Quien me sucedió en la gobernación de Antioquia me sucedió apelando a ese discurso. Pero 5 años después, cuando llegó a la presidencia de la República,
había habido una gran reflexión y ese mismo departamento que escogió como sucesor mío en la gobernación a alguien que proponía unas tesis diferentes, fue el departamento que entendió mi política y 5 años después hizo una enorme contribución a mi elección presidencial. Muy bien, excelente. Le voy a tocar... Pedagogía, señores, pedagogía. Yo todos los días le preguntaba al pueblo colombiano, ¿ustedes qué quieren, burocracia o salud? ¿Ustedes qué quieren, estas entidades inoperantes, innecesarias o educación? Se necesita mucha pedagogía, pero para que la claridad pedagógica genere credibilidad hay que mostrar ejemplos, hechos. Fantástico. Le voy a llevar a otro campo, presidente, si me permite. Nosotros hoy nos debatimos y hemos hecho esta consulta con varios de nuestros panelistas. Hoy en Latinoamérica estamos teniendo una cierta invasión de lo que es el producto, el financiamiento, la inversión de Oriente. Y vemos experiencias en algunos países que esa inversión viene no en forma colonizadora, sino que viene a buscar materias primas y a no generar riquezas en los países. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cómo encaró o cómo está encarando Colombia esa situación? Porque vienen con la fuerza del dinero, vienen con la fuerza del mercado y muchas veces conflictúa a las autoridades, y por qué no las autoridades, también al sector privado al respecto. ¿Cuál es la experiencia colombiana al respecto? Yo le diría, ingeniero Duarte, que es un tema donde es muy difícil dar una sola pauta. Por ejemplo, commodities. Hablemos de un producto bien importante en Paraguay, que es la ganadería. Ustedes, si mal no recuerdo números tan importantes de Paraguay, ustedes deben tener 8 millones de habitantes y 15 millones de cabezas de ganado. ¿Estoy por ahí o no? Sí. Correcto. Más o menos, más o menos. Grandeza, sí. Entonces, situémonos en Colombia. Hoy, los mercados de exportación, unos aceptan canales, otros aceptan carne empacada al vacío, otros exigen que vaya el ganado en pie, en buques, para terminarlo allá, etcétera. Yo creo que hay que ser flexible en eso, porque uno no puede poner las condiciones del mercado solito. Yo creo que siempre lo que hay que buscar es el aumento de la productividad, agregar valor. Entonces, si usted agrega valor porque exporta carne empacada al vacío, cuando tenga que exportar el animal en vivo, usted puede agregar valor con el mejoramiento de la pradera, con la mayor producción de kilos en la pradera, por unidad de superficie. Por supuesto, con el buen cuidado de la sostenibilidad ambiental. Pero también hay que agregar otros sectores. Nosotros nos preocupamos, yo me preocupaba mucho que en este país se trabaje para agregar sectores con el sector educativo. Colombia es un país que hoy gradúa 650,000 bachilleres al año. Vamos retrasados en una meta que nos habíamos impuesto, que estos 650,000 bachilleres pudieran salir graduados como bachilleros académicos y técnicos, y que simultáneamente tuvieran una gran introducción a la programación de computadores y una formación muy importante en inglés. Si uno avanza en eso, para la sociedad en su conjunto va agregando un valor que le da más competitividad al país. O sea, yo creo que el debate no se puede quedar en si exportamos la materia prima o le agregamos valor industrial, sino también mejorar cómo esa materia prima tiene más productividad y sostenibilidad y cómo tenemos también el desarrollo de otros sectores, como por ejemplo los jóvenes, bachilleres técnicos con capacidades de programación y con una orientación.
el emprendimiento y con una norma. Hoy es más importante el conocimiento que los títulos. Entonces, son temas donde los países tienen que estar avanzando con sostenibilidad ambiental, pero no podemos quedarnos en la vieja teoría simplemente de exportar productos transformados o exportar materias primas. Yo creo que la productividad, la agregación de valor permite una combinación muy importante de todos esos esfuerzos, además de el impulso de otros sectores. Sí. Presidente, escuchando sus reflexiones y en este momento post-pandémico, todavía en pandemia, pero esperemos que estemos al final de la pandemia, se vuelve a plantear, por lo menos en el sur, el modelo de qué modelo de Estado tenemos que tener. Un modelo de sociedad de mercado con un Estado que se abstiene y que hace que la riqueza se derrame por sí sola y llegue a los sectores populares, a los sectores más vulnerables, o necesitamos un Estado con una participación activa en política social y en una participación activa en el sentido de poner las reglas del juego, del mercado y del respeto de las reglas del juego, lo que usted llamaba el desarrollo institucional, el robustecimiento institucional. El siglo o los años que nos vienen, la década que viene, va a ser la década del 90 donde digamos que los aires de neoliberalismo, de una abstención del Estado, eran, digamos, tenían mucha fuerza, mucho eco, o tenemos que buscar un equilibrio entre el Estado, la sociedad, el respeto a la iniciativa privada, al empresario, pero digamos con un Estado que no está ausente, con un Estado que no se cruce de brazos, sino con un Estado que asuma eso que usted le llamó en un principio la responsabilidad social. En este periodo que esperemos que estemos próximos al periodo post-pandémico, ¿qué modelo de Estado hay que perseguir, hay que tratar de consolidar? Doctor Valmeli, ni invasivo, que vuelva inoperante al emprendimiento privado, ni desentendido, que abandone la cláusula social. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Por ejemplo, en materia de comercio exterior. En la pandemia en Colombia hubo que proponer unas salvaguardas a los tratados de comercio y hablarlas, por ejemplo, con las autoridades de los Estados Unidos. Colombia es un país que produce caña de azúcar, produce azúcar, pero también produce alcohol combustible. Y estaba paralizada aquí la producción de azúcar por la pandemia. Y había un stock muy grande de alcohol y entraba alcohol muy barato en los Estados Unidos. Tuvo que entrado a intervenir en ese momento. Ahí tuvo que entrar a intervenir, a poner un arancel grande y a hacer y a separarse de lo que había sido el tratado. Por ejemplo, uno podría tener en salud 3 opciones de sistema. Un sistema absolutamente estatal, un sistema absolutamente privado donde cada cual, el empresario adinerado, el trabajador pobre, compra el conjunto de servicios que alcance a pagar. O un Estado mixto, pero con solidaridad. El sistema nuestro es mixto con solidaridad. El Estado vigila, regula, supervisa. Hay aseguradores privados públicos mixtos. Hay prestadores privados públicos mixtos, pero hay solidaridad. Si usted tiene 25 salarios mínimos y un señor tiene 2 salarios mínimos, los 2 cotizan a la seguridad social en proporción a su ingreso, pero tienen que recibir el mismo plan de beneficios. Seguramente el plan de beneficios suyo puede costar menos que lo que usted cotizó, pero el plan de beneficios del trabajador de salario mínimo, de 2 salarios mínimos, cuesta más de lo que él cotizó. Entonces hay unos subsidios cruzados. Entonces, yo creo que ese es un claro ejemplo del Estado no invasivo, pero no ausente. ¿Y a dónde está la línea roja?
no vuelva inoperante la empresa privada. Garantice que haya avance de empresa privada y de políticas sociales. Muchas gracias, presidente. A fin de que como estamos llegando al tiempo, a mí me gustaría poder solicitarle, porque la audiencia acá es una audiencia empresarial, industrial, una clase industrial que viene luchando no solo por los efectos de la pandemia, sino también por los efectos muy duros que el contrabando hoy está ejerciendo sobre nuestra economía. Por el hecho de la diferencia cambiaria que tenemos con uno de nuestros países vecinos, caso concreto de Argentina, tenemos una invasión de productos que son ofertados a mitad de precio en el mercado informal, con todos los efectos que eso significa sobre la economía. Me gustaría que nos pueda dar desde el punto de vista de un avesado político, de un conocedor de los mercados latinoamericanos, un consejo que podría dar a la clase empresarial y concretamente industrial paraguaya, un mensaje, un legado a través de su vasto conocimiento. Es bien difícil, estimado presidente Duarte, pero es que las integraciones son muy difíciles cuando todos no son democráticos. Y las integraciones son muy difíciles cuando el uno respeta los equilibrios y el otro no. Las integraciones son muy difíciles cuando en uno hay una tasa de cambio razonable y en el otro, por un desequilibrio, hay una moneda local muy envilecida. Ahora que se discute tanto que Colombia y Venezuela vuelvan a integrarse plenamente, yo he dicho, es que el problema no es Colombia. El problema es que allá protegen criminales de Colombia, acabaron con las libertades, con la economía. Aquí hay una democracia respetable con problemas sociales, pero con posibilidades de salir adelante. No. A mí me parece muy difícil para ustedes en Paraguay. Mi última visita a Argentina hace 2 años y medio, $1 valía 25 pesos. Ustedes saben lo que vale hoy. Entonces, para la economía argentina es muy fácil invadir el mercado paraguayo en perjuicio de los esfuerzos de ustedes. Y veo una diferencia. La producción en Venezuela la acabaron muy rápidamente. Argentina ha resistido tantos golpes gubernamentales negativos, pero es un país tan rico que no es fácil acabarle la economía. Entonces el problema es más grave para ustedes. Eso llega a un momento en que afecta la integración y que obliga a algún gobierno de Paraguay o de otro país condiciones semejantes a decir, les tengo que poner unas salvaguardias, les tengo que poner unos aranceles, les tengo que poner unas regulaciones, porque se les vuelve insostenible la competencia. En Colombia muchos decían, bueno, pero es que Venezuela poco a poco está acabando con la producción, con esas devaluaciones que hubo. El problema, pero es muy distinta la situación productiva de Argentina, así tenga los problemas que hoy tiene Argentina. Ahí es donde uno no puede ser dogmático. Ahí es donde el Estado no puede despistarse, no puede estar desentendido. Ahí es donde el Estado tiene que intervenir para proteger la operancia del sector privado. Presidente, una última, por lo menos de parte mía, una última pregunta a usted. Usted fue el creador del concepto seguridad democrática. Nosotros en Paraguay estamos atravesando una situación de seguridad física que es verdaderamente grave. Tenemos un problema de terrorismo, de grupos armados que secuestran, matan. Y aparte de eso tenemos una proliferación de actividades vinculadas al narcotráfico, a los negocios de frontera, a la droga. El combate es difícil. Tenemos
hemos adaptado y adoptado las leyes de lavado, las leyes que controlan el manejo del patrimonio, pero daría la impresión que eso es insuficiente para poder tener una política pública que con eficacia y eficiencia pueda reducir los niveles de criminalidad que hoy el Paraguay tiene un triple frente. La inseguridad en el sentido de que cualquiera te asalta en la calle para robarte el celular, la inseguridad en el sentido que tenemos grupos terroristas con un sesgo ideológico, quizás no muy bien definido, pero con un sesgo ideológico. Y después tenemos la inseguridad provocada por las bandas de narcotraficantes. Ustedes en Colombia tuvieron una situación muy complicada también, pero daría la impresión que la supieron revertir. Es compleja la pregunta que le hago, porque usted tiene mucha experiencia. ¿Cómo logramos nosotros los paraguayos definir una política de lo que usted en su época esbozó como seguridad ciudadana? Primero, cuando yo hablé de seguridad democrática, busqué romper una gran prevención que había en Colombia frente a cualquier proyecto de seguridad por dos razones. Desde el nacimiento de Colombia, que nació melliza con Venezuela, en las mismas constituciones. Ahora se acaba de conmemorar el centenario de la Constitución de Villa del Rosario de 1821, donde se juntaron Colombia, Panamá y Venezuela. Hubo dos perfiles. El perfil colombiano, muy civilista, pero también incurrió en un error. El error de confundir la tolerancia, el respeto a las libertades con la permisividad con los criminales. La civilidad no puede incurrir en ese error. Y los militares latinoamericanos incurrieron en el otro error, en el de creer que podían manejar nuestros países con cualquier modelo económico y que ellos no tenían frenos para garantizar la seguridad. Entonces vinieron todos aquellos fenómenos de dictaduras militares con unas políticas que se llamaron de seguridad nacional. Y vimos lo que ocurrió, que fue mucho enfrentamiento de insurgentes civiles armados contra dictaduras militares. Yo dije, bueno, lo que queremos nosotros no es la seguridad nacional que ha habido en América Latina, sino una seguridad democrática, seguridad para todos, seguridad para los más cercanos amigos del gobierno y seguridad para los más acérrimos contradictores, seguridad con valores democráticos, seguridad sin censurar la prensa, sin cercenar el debate. Puedo decir esto y mire todos los enemigos que yo tengo, porque aquí los grupos terroristas, cuando yo llegué, sintieron que se les había acabado la gloria, la posibilidad de llegar al poder. Y eso les ha generado un odio tremendo contra mi persona y contra mis políticas. En el gobierno que yo presidí no asesinaron un solo líder de la oposición. No asesinaron un solo líder de la oposición. Y cada que repito eso se miran con rabia, pero saben que es así. Entonces se necesita un gran concepto de seguridad democrática y mucha fortaleza. Para mí es muy importante que el pueblo sienta que hay una determinación del gobierno sin altibajos, permanente por la seguridad. La dirección presidencial de las Fuerzas Armadas fue muy importante para mí. La combinación de la inteligencia técnica con la humana. Los avances de los mecanismos de inteligencia técnica no pueden desplazar la inteligencia humana. Hay que combinarlos. La vinculación de la comunidad. Yo llegué a tener en Colombia 4.600.000 ciudadanos que eran cooperantes de las Fuerzas Armadas. Estaban desarmados, cooperaban a través de comunicaciones. Al principio me decían los ciudadanos, ay, presidente Uribe, no nos ponga a informar, van a tomar retaliaciones contra nosotros. Y me decían las Fuerzas Armadas, presidente, no nos ponga a recibir información, nos van a hacer perder tiempo recibiendo información falsa. Cuando terminábamos el gobierno hacíamos el balance. Eso funcionó bien, pero yo lo denunciaba permanentemente. Ni hubo retaliaciones,
ni hubo informaciones falsas. Eso lo podemos decir. Ahora, hoy tenemos un problema grande, porque nosotros elegimos al presidente de Colombia en el 2010 con nuestras políticas, y él se cambió totalmente. Y después de ese proceso de La Habana, que uno llama proceso de paz, el país vuelve a tener hoy 150.000 hectáreas de coca, de acuerdo con una medición, y 15.000 hombres en armas. Entonces, las políticas generosas no pueden consistir en impunidad total, porque eso estimula más violencia. Este país iba a acabar con la coca. En 2013 teníamos 43.000 hectáreas. Y cuando se anunció desde La Habana, en el gobierno anterior, que para la FARC el narcotráfico sería delito político, sin extradición, sin cárcel, con elegibilidad política, que no habría fumigación y que la erradicación sería totalmente voluntaria, se revirtió la tendencia. Y pasamos de 43.000 hectáreas a 209.000 que recibió el presidente Duque. Hoy se dice que estamos alrededor de 150.000 y muchas dificultades para eliminarla. No tengo dudas del reciente acuerdo con Estados Unidos, no me parece suficientemente fuerte. Con todo ese narcotráfico termina dominando al Estado, termina anulando al Estado. Hay que derrotarlo. Con otro problema, empieza a haber un microtráfico muy grande. En Colombia hoy hay muchos consumidores. País de 50 millones de habitantes con un microtráfico y un consumo en expansión. Hace poco me preguntaba yo a un gran expresidente uruguayo, ese país hermano y vecino de ustedes. Le preguntaba por cómo les ha ido con la legalización del uso recreativo de la marihuana y me decía muy mal. Aquí se declararon abrieron unas farmacias para vender la marihuana recreativa, pero ha crecido el comercio clandestino. Se ha expandido el número de consumidores y todos empiezan en la marihuana. Y se nos ha venido afectando la seguridad en un país históricamente tan seguro como Uruguay. Yo le preguntaba al general Powell, que acaba de morir, y quien me distinguió con su amistad, mi general, cuando ustedes en Estados Unidos estudian en qué condiciones estaba un asesino al momento de cometer un asesino que han encontrado, y me decía más del 70% que procedió bajo el influjo de la droga. Los procuradores de México me decían lo mismo. En mi época, la policía colombiana me decía que el 100% de los sicarios capturados en Colombia se comprobó que habían actuado al momento de cometer el asesinato bajo el influjo de la droga. Yo le digo a los jóvenes todos los días, uno no se puede oponer al cannabis medicinal y científico. Eso está aprobado por tratados internacionales desde los años 60. ¿Cómo nos vamos a oponer nosotros a la ciencia? Pero ojo, muchachos, ojo, que la droga aliena, enferma, afecta la mente. La droga le va quitando al individuo el discernimiento, le quita al individuo la fortaleza de voluntad para tomar decisiones libremente, que es lo que lo distingue de los otros seres vivos de la naturaleza. Hoy es mucho más fácil hablar de la legalización de la droga, de la recreativa, que oponerse. Pero yo creo que en los años, el Imperio Romano se demoró 3 siglos para caer. Yo creo que las grandes democracias se pueden deteriorar sustancialmente en la medida que haya esa permisividad con la droga. Hay que acabarla. A mí no me cabe la menor duda. En eso yo no soy partidario de transacciones ni de medias tintas, querido doctor Valmelli. Bueno, presidente Uribe, en nombre de la Unión Industrial Paraguaya, valoramos y agradezco estas sabias palabras que vienen de una persona cuyo intelecto y capacidad ya fue bien presentado acá por mi amigo Carlos, conocido suyo. Y desde luego, en breve, espero poder tenerlo aquí en la UIP con toda la clase industrial para que tengamos una reunión y podamos seguir esta conversación de una forma, quién sabe, más distendida. Le agradecemos este momento, le agradecemos este tiempo que se ha tomado, estimado presidente,
y siempre el cariño y la hermandad del pueblo paraguayo. Muchas gracias, estimado doctor Duarte, presidente de la Unión Industrial de Paraguay. Muchas gracias al noble amigo de tantas horas, el doctor Valmeli, un intelectual tan importante. Tengo todo el aprecio por su país. Y cuando yo miro a América Latina, su país es una esperanza, porque ustedes han sido muy fuertes en la defensa de la democracia, han sabido crecer la economía. Defiendan esa democracia, piensen siempre en la empresa privada de la mano de lo social. Todo el afecto por Paraguay, toda la gratitud con ustedes, las veces que he visitado Paraguay, muy a las carreras, es un país que uno llega y le provoca no salir de allá. Les agradezco de todo corazón, muy amables, y a todas las personas que nos han acompañado esta tarde, y a doña María José, que estuvo tan interesada en este conversatorio. Muchas gracias, estimados señores. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Álvaro Uribe. Realmente consideraciones muy importantes para el final de este ciclo de conferencias magistrales, los gremios empresariales protagonistas del desarrollo nacional. Muchas gracias también a don Enrique Duarte y por supuesto a don Carlos Mateo Valmeli, asesor de la Unión Industrial Paraguaya, por este brillante trabajo realizado en estos últimos paneles como moderadores. Bien, vamos llegando al final, como ya lo decíamos, pero antes me gustaría reiterar el agradecimiento a la Organización Internacional del Trabajo, hacer un especial énfasis realmente por esta apuesta al sector empresarial. Como decíamos al inicio de este panel, lo importante que el gremialismo nacional pueda asumir realmente ese compromiso de mantenerse permanentemente actualizado para poder hacer frente a los innumerables desafíos que se presentan, sobre todo en este contexto. De modo que el agradecimiento muy especial a la Organización Internacional del Trabajo. Hacemos un saludo muy especial a don Lorenzo Peláez. Sabemos que está conectado en este momento, una persona sumamente comprometida y que nos ha acompañado fielmente desde el primer momento. Hacemos llegar nuestro saludo muy especial a don Lorenzo Peláez. Igualmente a la Fundación CEPROCAL por acompañarnos en este emprendimiento, el agradecimiento muy especial. Y no quiero olvidar en este momento a todos los panelistas que han pasado por este ciclo de conferencias magistrales, a don Ricardo Reimers, quien estuvo acompañándonos desde Bolivia, a don Carlos Ibáñez desde Uruguay, al señor Julio María Sanguinetti también desde el Uruguay, y por supuesto a don Joseph Piqué, quien desde España estuvo también brindándonos una excelente conferencia. Todos compartiendo con nosotros sus conocimientos, oportunos análisis, también atendiendo el escenario que estamos viviendo. Bien, llegamos entonces al final de este ciclo de conferencias magistrales, nuevamente en nombre de la Unión Industrial Paraguaya, de la Fundación CEPROCAL y de la Organización Internacional del Trabajo. El agradecimiento especial a todos los que participaron como oyentes de este ciclo de conferencias magistrales. Esto habla también del compromiso de este sector que está llamado a ser activo partícipe del desarrollo nacional de forma absolutamente genuina. Así que muchísimas gracias a todos los participantes también, y bueno, esperamos que sea y que nos encontremos en cualquier momento. Muchas gracias y buenas noches.